Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les preparé este videito para explicarles un poquito cómo van a hacer con la factura de EPEC y poder cotejarla con la planilla que hicimos de la cantidad de artefactos que tienen y los cálculos que estuvimos viendo. Bueno, pero antes de comenzar con eso, vamos a hacer un repaso muy rápido, para que no sea tan largo el video, de lo que vimos en la última clase. Ustedes para lograr obtener, digamos, la cantidad de energía consumida por artefacto, ¿sí? Por hora y al mes, tenían que hacer este cálculo, ¿sí? Potencia del artefacto eléctrico en kilowatts, ¿sí? Por el tiempo que está prendido ese artefacto, les va a dar la energía consumida por el artefacto en kilowatts. Acá también tenemos que 1 kilowatts es igual a 1000 watts. ¿Para qué habíamos hecho esto? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pueden encontrar en el artefacto, ¿sí? Vamos a pasar a la otra, a ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Ustedes pueden encontrar en el artefacto la potencia en watts, pero necesitamos transformarlas en kilowatts, ¿sí? Bien, esa información la van a encontrar detrás del artefacto. Hay una etiqueta que es plateada o suele ser blanca, donde ustedes van a encontrar qué potencia tiene ese artefacto. Yo acá puse el ejemplo de la lavadora, ¿sí? Que dice que tiene 500 watts, pero tenemos que convertirlos a kilowatts, ¿sí? Si no dice los kilowatts, los tenemos que convertir. ¿Cómo vamos a hacer? Justamente esta igualdad, ¿sí?, que les presento acá, es para poder realizar eh, el traspaso de watts a kilowatts. Entonces, ¿cómo se va a hacer? 500, ¿sí?, dividido 1000 les va a dar la potencia en kilowatts, ¿sí? Si la potencia está expresada en watts, dice acá, para determinar su equivalente en kilowatts, se divide dicha potencia entre 1000. Por ejemplo, si un lavarropas tiene una potencia de 500 watts, su equivalente en kilowatts será la operación que yo les acabo de explicar, ¿sí? 500 sobre 1000 va a ser igual a 0,5 kilowatts, ¿sí? Otra cosa que les quiero explicar es que en la guía, que tenemos acá el link, que yo les dejé también en el trabajo práctico, este link, tienen muchos artefactos donde cada uno tiene su potencia, ¿sí? Lavarropas, lamparitas de luz, fluorescentes, PC, celular, bueno, todo con su potencia ahí. Pero lo más importante es que ustedes puedan comprobar de los artefactos que tengan en casa. Es decir, que ustedes busquen en la etiqueta del artefacto que tengan en casa. Porque la información que les ofrece esa guía es un aproximado, puede ser un promedio. Porque lavarropas hay un montón de modelos. Digamos que esta potencia debe ser una potencia promedio entre los lavarropas, pero tal vez no sea la potencia del que ustedes tienen en casa o del que yo tengo en mi casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes lo hagan lo más real posible, es decir, que busquen los artefactos que tengan en su casa y busquen la potencia y la conviertan en kilowatts, ¿sí? Eso sería el dato importante en este caso. Bueno, yo acá les elegí las lamparitas de luz que digamos que tienen que ver para que ustedes puedan comparar. Está bueno el ejemplo, lo vi como bueno, porque todos tenemos lamparitas de luz en nuestra casa, ¿sí? Entonces acá yo les estoy mostrando una lamparita que dice que tiene 10 watts nada más de consumo y que está reemplazando a 65 watts de consumo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos visto que hay
lamparitas que son incandescentes. Si ustedes han visto la guía van a ver que hay lámparas que son incandescentes y hay lámparas que son como esta, que son de bajo consumo, como las LED, que dice acá, ¿sí? Y que es una luz fría, es decir, es una luz más azulada, algo así. La otra lámpara, que es la incandescente, que es la que usábamos antes, ¿sí? Además generan más calor. Eso se los puede explicar mucho mejor, por supuesto, las profes de física. Al que esté interesado le pueden preguntar, a lo mejor ellas les van a saber responder mucho mejor que yo, ¿sí? Bien, pero volvamos al tema que es importante. Esta bombita o esta lamparita de luz ahorra un 90% de energía eléctrica, ¿sí? Si vemos el comparativo acá, ¿sí? Que tenemos por un lado que una incandescente común, más o menos común, puede estar consumiendo 65 watts, esta lamparita consume 10. Imagínense si a eso lo sumamos, esto es una sola lamparita, imagínense si a eso lo sumamos a la cantidad de lamparitas que tenemos en casa, las de los veladores, la de cada ambiente que tenga la casa, ¿sí? Más o menos, para que ustedes tengan una idea, una casa tipo común, digamos, si ustedes se han fijado en la guía, que hay diferentes tipos de casas, de 2 plantas, más grandes, más chicas, bueno, una casa base o básica, como le quieren decir, puede tener entre 10 y 14 bombitas, ¿sí? De luz, o lamparitas de luz, más o menos. Pero eso va a depender de la cantidad de ambientes que ustedes tengan. Bueno, otro dato importante acá es la eficiencia, la etiqueta de eficiencia que yo se las puse también en el trabajo práctico y que se las voy a marcar acá para explicárselas. Ustedes van a ver que esta lamparita de luz marca cuál es la eficiencia en el consumo. Ustedes van a tener en la etiqueta de eficiencia una eficiencia de consumo que va a ser alta, ¿sí? Una eficiencia alta, una eficiencia media y una eficiencia de consumo baja, ¿sí? Cuando estamos hablando de eficiencia, estamos hablando del nivel de consumo que tiene ese artefacto, ¿sí? Acá me está marcando que tiene una eficiencia alta, porque consume poca energía eléctrica, ¿sí? Me está diciendo que esta lamparita es de tipo A más, pero también hay otras que pueden ser A más, doble más, o sea, con mucho más ahorro de energía. Por supuesto que todo lo que está acá, aquí abajo, lo que está en color rojo, naranja, tiene menos eficiencia, ¿sí? Y eso es lo que van a tener que fijarse justamente a la hora de comprar artefactos como el que vimos nosotros como ejemplo, perdón, que era el lavarropas, que lo usamos más horas, o por ejemplo la heladera, que nosotros no la podemos desenchufar porque tiene que estar constantemente en funcionamiento. Entonces ahí es muy importante consultar antes de comprar el artefacto cuán eficiente es a la hora del consumo de energía, ¿sí? Bien, bueno, y esta es una foto para que les muestro yo de que son las bombitas que yo estoy usando en mi casa, ¿sí? Que no es que yo les haya extraído esto de internet para contárselos, que lo estoy poniendo en práctica en mi casa. Bien, vamos a pasar acá a la tabla, ¿sí? Que es la que expliqué yo en la clase virtual, pero acá le agregué justamente el comparativo del consumo. Miren, acá teníamos la lámpara incandescente, ¿sí? Que ya la habíamos, a ver si puedo, nosotros la habíamos calculado, ¿sí? No me voy a detener mucho en el cálculo porque ya se los expliqué en la clase virtual, pero sí quiero que veamos el comparativo entre una y otra. Una lámpara incandescente puede consumir 100 watts, ¿sí? O sea, 0,1 kilowatts, ¿sí? Este puede ser un tipo de lámpara, pero vieron que en la lamparita que yo les mostré el ejemplo decía que puede ser también de 65.
¿sí? Eso será y dependerá del tipo de lámpara que ustedes elijan, ¿sí? Nosotros acá tenemos una, que es una lámpara incandescente, gasta 0,1, ¿sí? En kilowatts estamos hablando. Y yo puse la lámpara LED que les mostré recién, que es de 10 watts y la convertí en kilowatts con la fórmula que ya sabemos, ¿sí? 10 dividido 1000 y me da los kilowatts. Me da 0,01 kilowatts. Entonces, de 180, quiero pasar justamente acá, que de 180 a 18 hay una gran diferencia en el consumo. Entonces justamente lo hice para que ustedes puedan hacer ese comparativo. Ahora vamos a agregar algo que no hice en la clase virtual, que ustedes sí tienen que agregar, es la sumatoria total, o sea, el del total del consumo que ustedes tuvieron en un mes, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? Los días, ¿sí? Del primero, por ejemplo, del primero de septiembre al 30 de septiembre, ¿sí? Ya teniendo en cuenta la cantidad de horas que ustedes usan esos artefactos, ¿sí? Por día, averiguando, preguntando. Y en las bombitas de luz, en las lamparitas de luz, lo que les quiero marcar es lo siguiente. En el tema del tiempo es tener en cuenta que ahora ya empieza la primavera, entonces vamos a prender las luces más tarde, ¿sí? Se empieza a oscurecer más tarde. En invierno es más temprano, que podemos decir que a las 7, 7 y media de la tarde ya estamos prendiendo las luces. En cambio, ahora ya puede ser un poco más tarde, a lo mejor 7 y media, 8, recién empezamos a prender las luces. Y eso también me va, digamos, implicar en que voy a tener un menor consumo por ese lado con el tema de las lamparitas, ¿sí? Lo que van a tener en cuenta es las lámparas que ustedes dejen prendidas a la noche, que pueden ser las del porche, las del patio, eso sí lo van a tener en cuenta, ¿sí? Para el cálculo que se realiza. ¿Cómo llegamos al total de consumo mensual? Es decir, porque acá lo que ustedes están calculando es el consumo por cada uno de los artefactos, ¿sí? Pero tenemos que hacer una totalidad del consumo de todos los artefactos. Vamos a hacer esta formulita, ¿sí? Yo la voy a borrar para explicárselas, que van a escribir igual la palabra suma y el mismo Excel les va a tirar, les va a aparecer todas las fórmulas. Entonces ahí ustedes van a hacer doble clic y les va a aparecer así, suma y el paréntesis, para que nosotros ya podamos seleccionar qué queremos hacer, qué queremos sumar, ¿sí? Entonces, con un clic izquierdo desde la primera celda hasta la última que ustedes quieran sumar, después soltamos, eso va a quedar seleccionado, cerramos el paréntesis y hacemos enter y les va a dar el total de la sumatoria. También tienen acá arriba, voy a achicar esto, bueno, no me aparece, tienen arriba ustedes el simbolito que es de sumatoria, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Ustedes también lo pueden hacer de esa forma. Seleccionan el simbolito y después seleccionan, por supuesto, las celdas que van a realizar, en las que van a realizar la sumatoria. Bueno, entonces ya estaríamos acá con lo que sería el cálculo, ¿sí? El cálculo final. Ahora vamos a pasar a lo que es importante que ustedes aprendan, es a leer la factura de EPEC. Entonces, importante es que sepan este dato. EPEC, por más de que ahora nos está enviando, antes la factura era bimestral, ahora nos está enviando en forma mensual la factura. Pero la lectura que realizan, los que hacen la lectura de los medidores, ¿sí? De las casas, se realiza en forma bimestral. Entonces, ese total lo dividen en dos, ¿sí?
Y eso es lo que nos van a enviar un mes y otro. Por lo tanto, acá lo podemos ver reflejado. ¿Ven? Bueno, esta tablita que dice cuadro de referencia para el cálculo de estímulo es, digamos, un cuadrito que toma EPEC de una fecha, ¿sí? De un periodo, de distintos periodos de un año, acá me dice del 2015, para compararlo con este año, ¿sí? Pero lo que les quiero explicar es lo de antes. Si el que nos hace la lectura toma ese total y lo divide en dos, ¿sí? Me va a mandar en un mes un monto y al mes siguiente voy a saber que voy a pagar el mismo monto, ¿sí? ¿Ven? Acá, el 2 del 2015 pagué 11,75, o sea, perdón, no fue que pagué. El consumo que yo tuve es de 11,75, por lo tanto, al mes siguiente, que es el 3 del 2015, también es de 11,75. ¿Está? Lo mismo pasa el 4 del 2015 y el 5 del 2015, pero es por lo que yo les acabo de explicar. Y lo veo reflejado acá en esta gráfica. ¿Ven? Por ejemplo, el 2 del 2019, ¿sí? Tengo el mismo consumo que el 3 del 2019. ¿Sí? Ven que acá hacen un comparativo del año 2015 con el 2019, que está dentro del mismo rango, digamos, de consumo. ¿Está? Lo mismo ven acá en el 4 y el 5, ¿ven? ¿Ven? Bueno, y ahí lo ven reflejado. De esa forma se lee, digamos, esa gráfica. Vamos a pasar a lo que es la factura en sí. Hay algo que sí les quiero aclarar, que es un detalle, y es que las facturas de ahora, como está pasando que hay un problema en EPEC y que hay como un tarifazo, es como que han venido facturas con mucha cantidad de consumo, es como que se ha sobrefacturado y mucha gente se está quejando por eso. No aparece acá ese cuadrito comparativo con años siguientes, entonces la gente lo que está haciendo es quejándose, ¿sí? Porque no está contando con ese cuadrito comparativo para ver cuánto consumió el año anterior, ¿sí? Y con respecto a este año, ¿sí? Bien, vamos acá a pasar lo que es leer la factura, lo que ustedes tienen que interpretar para que ustedes puedan ayudar en casa, porque eso es importante. Siempre van a tener un cargo fijo. Bueno, acá el cargo fijo es de 30 kilowatts la cantidad, y eso tiene un precio de 3 pesos con 75, ¿sí? Lo que me va, por kilowatt sería, lo que me va a corresponder a un total de 112,68 va a ser mi monto fijo, el que yo voy a pagar, ese es un fijo. Pero acá vamos a tener una energía de escalón 1 y una energía de escalón 2, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, la energía de escalón 1 va de 0 a 120 kilowatts que yo haya consumido. Entonces, acá yo tengo, ¿sí? Hasta 120 kilowatts consumido y es el precio de 6,51, ¿sí? Precio unitario. Por lo tanto, como el precio unitario es 6,51, el total que consumí en escalón 1, es decir, hasta 120 kilowatts, es de 782 pesos con 27. Pero también tengo una energía de escalón 2, es decir, que me sobrepasé de los 120 kilowatts. Por lo tanto, ¿cuánto me sobrepasé de esos 120 kilowatts? 6 kilowatts. ¿Sí? Entonces, el escalón 2 va de 121 kilowatts a 400 kilowatts. Y así como ese escalón, tenemos escalón 3, escalón 4, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando yo me sobrepaso, como en este caso, pasé a un escalón 2, ¿cuánto me sobrepase? 6 kilowatts. Cada kilowatt sale 8,45, por lo tanto son 50,74. ¿Sí? Lo que gastó esta persona, ¿sí? En ese mes fue 945,69. Todo lo demás que está acá, que se va agregando, son impuestos, ¿sí? Por lo tanto, el total que va a pagar es 1.268,20. Bien,
Hasta acá está lo que yo quería explicarles de cómo ustedes van a cotejar ese total cuando hagan la sumatoria con el total que a ustedes les salga acá, ¿sí? En la factura, 30 más 120 más 6, ¿sí? Y lo importante de saber diferenciar cuando un artefacto es eficiente en consumo, tiene una eficiencia media o tiene un alto consumo, sobre todo en los que ya les dije, lavarropas, la heladera que no la apagamos, ¿sí? O cualquier otro artefacto que está constantemente prendido, ¿sí? Antes de comprarlo, fijarnos en esa etiqueta de eficiencia, ¿sí? Para que podamos elegir uno que tenga un menor consumo, ¿sí? Que sea muy eficiente en consumo, que son estos que están acá arriba, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Esa conclusión que ustedes van a sacar de lo que han trabajado, la van a presentar, por supuesto, en el debate que va a ser el cierre de este proyecto. Y la van a compartir con todos sus conocidos, padres, con sus familias, ¿sí? Bueno, eso es todo hasta ahora, chicos. Espero ver unos buenos TikTok con buenos consejos después de todo lo que han aprendido.